Ya tengo la primera ley de Newton que nos dice que los cuerpos se van a mantener quietos o en movimiento hasta que algo lo mueva o lo detenga, respectivamente. Y es la que nos decía que vamos a tener que trabajar con fuerzas conservativas, que son aquellas que interaccionan un cuerpo, con otro material. La segunda es la tercera ley de Newton. Estudiamos la tercera ley de Newton diciendo que todo cuerpo que genera una acción debe generar una reacción contraria, pero de la misma intensidad. Por eso es que cuando golpeamos una pared nos termina doliendo. Y mientras más fuerte golpeamos la pared, más nos va a doler. Bien. Luego, conversamos de que las fuerzas conservativas van a ser 4. La fuerza de gravedad, la fuerza normal, la tensión y la elástica. De estas ya estudiamos 2. La fuerza de gravedad, que como dijimos, es una fuerza que nos jala hacia el centro, ¿sí? Pero para casos prácticos, y más que nada porque vamos a estar trabajando a nivel de la Tierra, a un nivel plano, la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, del centro del cuerpo hacia abajo. Y esta va a estar en relación de nuestra masa, porque no es lo mismo decir que nos caiga una manzana que nos caiga una papaya. ¿O sí? No, pues definitivamente la papaya le va a doler más, mucho más que una manzanita. Entonces, hay que recordar que esto depende de la masa del cuerpo y del valor de la aceleración de la gravedad. 9.8 o 10. En nuestro caso, muchas veces va a ser 10 para que los cálculos sean más rápidos. La segunda fuerza es la fuerza normal. Y creo que ahí es donde nos gastamos más tiempo. Porque era un poquito difícil interpretar cómo esta fuerza iba a actuar. En resumen, y bastante sencillo, la fuerza normal intenta que el cuerpo no sea... que la superficie no se rompa bajo la presión o el contacto de otro cuerpo. Por ejemplo, yo parado debo generar una fuerza de 800 newtons hacia abajo. Entonces, la fuerza normal debe generar una fuerza hacia arriba, el piso, para que ésta no se rompa. Pero esta fuerza normal no siempre va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque como está en interacción con la masa, como está en interacción con la masa, un ratito, vamos a hacer esta asistencia antes que me olvide. Listo. Entonces, como está en interacción con la masa, con la superficie, esta siempre tiene que formar 90 grados con la superficie de contacto. En este caso, este bloquecito tiene esta sección en contacto con el piso, así que forma 90 grados. Contra el movimiento, porque él es como que le estuviera presionando contra el movimiento y formando 90 grados. Hasta ahorita, de lo que acabo de explicar, de lo de la clase pasada, ¿hay alguna duda, algo que no se haya entendido bien? Bien, ya que no hay dudas, dígame. Yo no he tenido dudas con la clase, pero sí se me dificultó en hacer la tarea. No entendí mucho los ejercicios que dejó. Igual lo presenté, pero... Ya, está bien. No se preocupen. No se preocupen. Voy a explicar esos ejercicios. Lo que pasa es que quiero avanzar el tema. El día lunes voy a tener recuperación. O sea, voy a estar ahí para hacer recuperación y dudas hacia ustedes, ¿sí? Cualquier consulta el lunes de 3 a 4 y media. Voy a hacer unos cuantos problemas de caída libre como para que lo tengan claro. ¿Sí? ¿Les parece? Igual yo tengo bastante consideración con las tareas. O sea, no es que te vaya a poner 0, ¿no? Depende de lo que hayas hecho, de cuánto gráfico hayas hecho o de cuánto hayas desarrollado para que yo te ponga una nota. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahorita con lo que hemos hecho no hay ningún problema. Todo sencillo. No nos complicamos la vida. Bien. Nos quedan 2 fuerzas por estudiar. La primera de ellas es la fuerza de tensión. Y vamos a hablar un poco de la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, así como cuando trabajamos con materiales, con superficies, estas superficies no querían romperse y por ende generaban una fuerza contraria, que era la fuerza normal. Cuando yo tengo una cuerda, las cuerdas también buscan no romperse. Y como buscan no romperse, vamos a hacerlo en diapositiva. Disculpen, nos vamos a tener que reducir todo esto. Ya. Como las cuerdas también buscan no romperse, van a generar una fuerza contraria al movimiento. ¿Para qué? Para que esta cuerda, cuando la jale, me jale con la misma fuerza y no se rompa. Lo de la tercera ley de Newton, por eso viene. Entonces, si yo jalo esta fuerza
con 20 newtons, la cuerda va a generar una fuerza contraria con 20 newtons, porque busca no romperse. Mismo principio que la fuerza de normal, solamente que este tiene que ir en la dirección de la cuerda, ¿sí? La fuerza de tensión siempre irá deteniendo el movimiento y en toda la dirección de la cuerda. Es decir, siempre dependerá 100% de la dirección de la cuerda. Voy a hacer un ejemplo y bueno, como es el primer ejemplo, lo vamos a hacer a quien lo pueda responder primero, ¿sí? Yo tengo de acá de mi techo una cuerda que va a sujetar una esferita, ¿sí? Primero que nada, esta esferita tiene masa y por ende, ¿qué tipo de fuerza tiene? Tensión. Gravedad. Gravedad. ¿Quién dijo gravedad? Torre. Bien. Bien, va a tener gravedad. ¿Alguien me puede decir de dónde a dónde va la gravedad? Hacia abajo. Hacia abajo. Bien, señorita Vigil, ¿pero de dónde? ¿Desde el centro o desde cualquier lugar? Desde el centro. Desde el centro hacia abajo. Uy, naranja no, porque no se nota. Desde el centro hacia abajo, ya, esa flechita está muy llena. Desde el centro hacia abajo se forma la gravedad. Muy bien, señorita Vigil, gracias. Bien, la gravedad va del centro hacia abajo. Pero, señorita, ahora sí voy a llamar, señorita Olenka Champa. ¿Está, señorita? Bien, entonces la señorita María Fe Fuentes. Sí, sí. Sí, señorita María Fe, una pregunta. Punto. Ve, señorita Olenka Champa, si yo tengo este peso, esta masa que va a generar una fuerza hacia abajo y la cuerda no quiere romperse, ¿en qué dirección debe ir la cuerda? Dígame. Para que no se rompa la cuerda, creo que hacia, hacia arriba. Muy bien, hacia arriba. En toda la dirección de la cuerda y hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se rompa. Entonces la cuerda va a generar una fuerza contraria a la fuerza de gravedad. En este caso, lo va a jalar. Profesor, ¿es lo mismo que con la normal? Casi. Solamente que la normal siempre va a formar 90 grados con la superficie. En cambio, la tensión va a ser en cualquier dirección de la cuerda. Gracias, señorita Lenka. Sí, prefiere que le diga Lenka, ¿no? Porque ya vi el otro nombre. Perfecto. Entonces, ¿siempre va a ser así la tensión, profesor? Sí, siempre. Siempre la tensión va a ir en contra del movimiento y en la misma dirección de la cuerda. Ahorita, de lo que he explicado, algo que no se haya entendido, algo que les haya parecido más o menos complicado. No, profe, yo no entendí. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya, señorita. Señorita Hannah, no te voy a llamar por tu apellido, te voy a tener que llamar por tu nombre, porque no te le atino la pronunciación. Mire, yo tengo este cuerpo, ¿sí? Como tiene masa, desde el centro hacia abajo va a generar una fuerza de gravedad. ¿Sí, señorita Hannah? Sí, profe. Ya. Entonces, como tengo este cuerpo y la tensión es una fuerza que busca que la cuerda no se rompa, así como la normal buscó una fuerza que la superficie no se rompiera, esta fuerza tiene que ir contraria al movimiento de la cuerda. Entonces, contraria al movimiento que se quiere ejercer. Entonces, si yo genero esta fuerza hacia abajo, ¿hacia dónde tiene que ir la fuerza de gravedad? La fuerza de tensión, mejor dicho. Hacia arriba. Hacia arriba. Pero también es porque la cuerda está en vertical. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Este es un poquito más complejo, así que quiero que estén atentos. Estas son dos superficies. No, bueno, ya, tengo que ser de negro porque si lo pongo de otro color no se va a notar. Aquí tenemos dos superficies, ¿sí? Y yo tengo aquí una pelotita negra. Bueno, ya, salió negra. Y yo esta pelotita la estoy jalando con una fuerza hacia la derecha. Bueno, ya así oblicuo, no importa. Este de que está aquí, atentas por favor, ¿sí? Va a tener una cuerda hacia arriba y otra cuerda hacia la derecha. Muy bien.
Este cuerpo tiene masa, por ende, ¿qué tipo de fuerza tiene, señorita Hanna? ¿De tensión? Todo cuerpo con masa es atraído por la... Gravedad. Entonces tiene fuerza de... Gravedad Muy bien, fuerza de gravedad. ¿Y hacia dónde nos jala la gravedad? hacia abajo. Entonces va a ir hacia abajo la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Sí, ¿Pero desde dónde? ¿Desde cualquier punto o desde el centro? desde el centro. Desde el centro hacia abajo, por eso, siempre mi fuerza de gravedad. ¿Cuántas cuerdas tenemos aquí, señoritas? 2. 2. Muy bien, señorita Ceballos. Señorita Ceballos, no se vaya, voy a empezar a trabajar con usted. Gracias, señorita Hanna. Todavía no lo entiende, ¿no, señorita Hanna? Así que esté atenta. Pero de todas maneras, como para ir trabajando. Ya, profe. Este no va aquí. Ya, entonces. Ya. Señorita Ceballos. Irene. Tengo 2 cuerdas. Entonces, ¿cuántas fuerzas de tensión voy a tener? Yo creo que una, porque la que está al costado no hace tensión. Ya, a ver, dígame la fuerza que usted cree que hay. De la cuerda que estaba hacia arriba. Ya, tenemos una tensión hacia acá. Muy bien. Pero este de aquí también es una cuerda. Si no existiera esta cuerda, y yo estoy jalándolo hacia la izquierda con una fuerza F, ¿qué sucedería? Si no la estuviera jalando, pues iría. No, si no estuviera la cuerda y yo lo jalo nada más. Si no hubiera la otra cuerda. Y O lo sea, jalo. si no hubiera esta cuerda que está aquí y yo lo jalo, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde se mueve la pelotita? Hacia la dirección que lo ha jalado. Ajá. Pero ¿qué evita que esa que esa pelotita se mueva? La otra cuerda. Ajá, esta cuerda. Entonces, ¿hay o no hay tensión? Sí. Entonces, ¿hacia dónde va esa tensión? Hacia el otro lado. ¿Derecha, izquierda? Derecha. Derecha. Oye, esa tensión está muy chiquita. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué va hacia la izquierda, a la derecha, profesor? Porque yo estoy jalando el objeto hacia la izquierda. Entonces, para equilibrarse, la otra fuerza lo está jalando hacia la derecha. ¿Se entendió, señorita Ceballos? Sí. ¿Se entendió, señorita Hanna? Sí, profe, un poco más. Un poco más. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué no entendió ahorita? No, sí entiendo. Ya, perfecto. La tensión es una fuerza más sencilla porque depende de las cuerdas y depende de la dirección en la que yo estoy jalando la cuerda. Si lo jalo hacia mi lado, la cuerda va a intentar que se quede quieto. ¿Cómo lo puedo analizar, profesor? Simple, así como lo he hecho yo. ¿Qué pasaría si no estuviera esa cuerda? ¿Hacia dónde se movería? Hacia tal dirección. ¿Y qué impide que se mueva esa dirección? La cuerda. Entonces la cuerda tiene que generar una fuerza contraria al movimiento que yo estoy generando. Más o menos así es como tienen que pensar cada que hagan un diagrama de cuerpo libre y no estén seguros hacia dónde vaya una fuerza. Hasta ahorita, algo que no esté tan claro de la tensión. Profesor, tengo una duda. Díganme. Si yo tengo una cuerda, pero la tensión que pongo, imaginemos, en la cuerda izquierda es más que la derecha, ¿eso también influye para que la dirección vaya en el otro lugar o no necesariamente se identificaría con eso? Buena pregunta, señorita Vargas. Se ha ganado su punto solo por preguntar. Sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque si la cuerda generara una fuerza mayor, sí lo jalaría hacia la otra dirección, sí lo jalaría hacia la derecha. Pero la fuerza de la tensión depende de con cuánto lo jales. Porque si yo puedo tener una cuerda pero no la jalo, ¿qué sucede con la cuerda? Nada. Nada se ablanda, no se tensa. ¿Por qué? Porque no hay tensión. Y como no hay tensión, no hay una fuerza. La fuerza de tensión solo aparece cuando tú jalas algo. Si tú no jalas algo, la fuerza de tensión no aparece. Y esta fuerza de tensión siempre va a ser igual a la fuerza con la que lo jalas. Por ejemplo, no es lo mismo ser que estar, como diría mi hermana, no es lo mismo que yo ponga aquí una bolita de 10 gramos, 20 gramos, o no sé, 50 gramos de arroz, a poner, pues, no sé, un cerdo de 300 kilos. No es lo mismo, ¿sí o no? Hola. Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo. Porque, ¿qué pasaría con la cuerda con el cuerpo de 300 kilogramos? Se va por el otro lado. Muy probablemente, si la cuerda es vieja y no es muy resistente, se va a romper. ¿Por qué? Porque no pudo generar 300 newtons hacia arriba. 3.000 newtons hacia arriba, de los 3.000 newtons que estaban generando hacia abajo. Entonces, ¿de qué depende esta tensión? De cuánta fuerza esté obligándolo a tensarse. Por eso el nombre tensión, porque se tensa. Si no hay nada que lo tense, no va a generar. Entonces, respondiendo a la pregunta de la señorita Vargas, sí, si la fuerza de tensión fuera mayor a la fuerza con la que lo jalo, muy probablemente el cuerpo se movería hacia la derecha. Pero como la fuerza de tensión depende de con cuánta fuerza lo jale, no va a suceder. ¿Se entendió, señorita Vargas? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Esas preguntas son buenas porque ayudan a pensar. Y ayudan a entender más o menos un poco mejor la lógica detrás de la tensión, detrás de estas fuerzas. Por último, tenemos la fuerza elástica. Y aquí sí podríamos pensar un poco mejor con el ejemplo más clásico de todos, al menos ustedes que son señoritas. Todos ustedes, y no me van a decir que no, deben tener algún carmín, algún bolo o alguna liga, ¿sí o no? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasa si estiras mucho la liga y luego la sueltas? Sí, pues. Me cae el dedo, me Te golpeas el dedo. Te golpeas el dedo, literal. No sé cuántas les habrá pasado, bueno, yo no porque tengo el cabello corto, pero que se están haciendo el nudo, jalan, se rompe y ¡plac! Se rompe sobre su dedo. A mí. Así duele. Y duele, ¿sí o no? Muy bien. Esa, señoritas, es la fuerza elástica. ¿Y qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es la fuerza que tiene todo cuerpo para regresar a su posición original. La liga quiere estar así, redondita, chiquita, como ustedes la tienen, pero ustedes la estiran. Y cuando la estiran y la sueltan, hay una fuerza que le regresa a su sitio, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque el elástico ha buscado regresar a su posición. Y si yo ese elástico lo comprimo, no se va a ver mucho la diferencia. Y lo suelto, va a regresar también a su posición, ¿cierto? Sí. Muy bien. Esa es la fuerza elástica. Es una fuerza que busca regresar a su posición original. Usualmente los elásticos, los resortes y casi todo material. Yo tengo aquí, por ejemplo, este resorte no está deformado ni nada. Deformación le llamo a estirar o a comprimir, ¿sí? No está comprimido ni nada. Y yo lo empujo el bloque con una fuerza F. Y lo deformo o lo empujo una cantidad delta de X. Este resorte va a intentar generar una fuerza contraria al movimiento, pero en la misma línea. O sea, es como la tensión, solamente que ahora depende de si lo estás comprimiendo o lo estás jalando. Porque si lo estás comprimiendo, él va a querer regresar a su posición y te va a empujar. Y si tú lo estás jalando, él va a querer regresar a su posición y te va a jalar. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Sí. Esto de aquí lo demostró Robert Hooke cuando era muy joven todavía. Y nos dijo que dependía de cómo íbamos a formar este cuerpo. Esta fórmula la vamos a interpretar bien sencilla. No es lo mismo, señoritas, tener tu elástico y jalarlo unos 2 centímetros, que más o menos debe ser así, y soltarlo, porque va a regresar. Probablemente no te duela y probablemente ni siquiera llegue a tu dedo. Que jalarlo 50 centímetros, que más o menos acá, y soltarlo, ¿sí o no? No es lo mismo. ¿Qué pasa si yo lo estiro 50 centímetros, una liga y lo suelto? ¿Qué sucede? Va a regresar con más fuerza. Va a regresar con más fuerza que si yo lo jalara 2 o 3 centímetros, ¿sí o no? Sí. Entonces, podemos decir que la fuerza con la que regresa depende de cuánto lo he estirado, ¿sí o no? Sí. Sencillo. Ahora, siguiente ejemplo, a ver si se me viene uno a la cabeza. Ya, los resortes de los lapiceros estos que se retraen. Ya. Esos resortitos, cuando tú lo comprimes un poquito, se suelta y se levanta como si nada, ¿no? Poquito. Pero si tú lo comprimes al máximo y lo sueltas, ¿qué sucede? Salta. Sale volando. Sale volando. ¿Dónde he tenido más fuerza? ¿Cuando lo he comprimido poco o cuando lo he comprimido todo lo que podía? Todo lo que ha podido. Todo lo que podía. Listo.
¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la fuerza elástica depende de qué tanto lo comprimas o lo jales. Esa distancia de compresión se llama deformación, ¿sí? O bueno, sí, deformación desde el punto de equilibrio. Tiene 1000 nombres. Pero la cosa, lo importante en todo esto es que depende de qué tanto lo empujes o qué tanto lo jales. Ahora, siguiente ejemplo. Si yo tengo mi elástico, mi liga, y lo estiro así, pues 15 centímetros será, y lo suelto, muy probablemente regrese y me duele un poquito, ¿no? Ahora cambien la liga por un resorte de acero trenzado, grueso, así de grueso, y lo jalan 15 centímetros y lo suelta. ¿Qué va a pasar? Te va a doler. Te va a volver. Te va a doler y hasta te puede volar una uña. El peso va a ser mayor. Parecido, ya el peso puede ser mayor. Cambia el peso por fuerza. La fuerza es mayor, ¿sí o no? Cuando lo Cuando jal- viene Fuerza. Ujú. Si nos damos cuenta, aquí ya no depende, o sea, los dos han sido estirados de la misma distancia, pero ¿quién regresa con más fuerza? ¿El elástico o el resorte de fierro? de resorte fierro. El resorte de fierro. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Ah? ¿Por qué resorte? Porque en sí cuando tú das un resorte, da mayor peso. En cambio, cuando tú das una liga, es más delgada, más leve, entonces rebota más. Ya. Pero ¿qué te cuesta más deformarlo? ¿La liga o el resorte? Resorte. El resorte. Lo que sucede es que, por eso, tercera ley de Newton, ustedes lo han jalado con una fuerza, así que cuando lo suelten, tiene que regresar De fuerza. con la misma fuerza. Si tú jalas un resorte que te cuesta más jalarlo con una fuerza, cuando lo sueltes, ¿con cuánta fuerza crees que va a Con más regresar? fuerza. Va a Con la regresar. fuerza que has implicado. Ujú. No, La misma fuerza que has aplicado para estirarlo. Con la misma fuerza que has implicado para estirarlo. Señorita, ¿quién fue? Ah, bueno, he escuchado como 4 personas. Así. Y Torre, las... profesor. Torre. Así. Torre no tiene. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cuando tenemos... Por eso le digo, si usted tiene un resorte y lo jala y lo suelta, si es un resorte duro, de acero, va a regresar y le va a doler hasta mañana. Porque es muy fuerte. Comparado a la liga que prácticamente no tiene tanta fuerza. ¿Cuál es la diferencia entonces, señoritas, entre los dos? Si los dos los he estirado lo mismo. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? La fuerza. La fuerza. La fuerza que La utilizaste fuerza para que deformarlo. implica para... Sí, señorita Barrientos, medio punto, está bien, porque tiene que ver. Segundo, a ver, ¿quién me dice otro más? Señorita Loli. Ariana García. Sí, profesor. ¿Por qué es más ¿Cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? Entre la liga y entre el resorte. ¿Cuál es la diferencia? El resorte está hecho de un material más fuerte. Muy bien. Bien hecho. ¿Qué sucede? Que aquí depende no solamente de cuánto lo deformes, depende del material. No es lo mismo una liga de... Es que también ya tienes puntos al máximo, pues no puedo subirte más. ¿Qué sucede? Que cuando jalas y regresa, usualmente depende del material. No solo va a depender de cuánto lo estás jalando, sino depende de qué tipo de material. Porque no es lo mismo hablar de un elástico que hablar de un fierro. Porque el fierro, cuando regrese, te puede hacer daño. Entonces, esta ley, que se llama la ley de Hooke, ¿depende de qué? Depende del tipo de material y de cuánto lo estás comprimiendo o lo estás jalando. ¿Y en qué dirección va a ir? En la dirección contraria, o sea, va a intentar regresar a su forma original y te va a empujar. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo analizar? Misma forma como hemos analizado. Si yo estoy aquí empujándolo y suelto, ¿qué va a pasar? Me va a empujar. Entonces la fuerza está en esa dirección. Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. No, No, profe, todo claro. Bien. ¿Y cuál es la aplicación de todas estas fuerzas, profesor? ¿Qué es lo importante? Bien. Para los físicos, o en realidad para la física, como les dije muchas veces, es más sencillo dibujar que escribir. Porque nos es más sencillo, nos es más práctico. Entonces, cuando hacemos un trabajo de análisis en general de cualquier cuerpo, vamos a trabajar algo llamado diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre, este DCL, no es otra cosa
que dibujar, señoritas. No es otra cosa que no sea dibujar. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido para poder terminarlo, pero voy a llamar por apellidos, así que por favor atentas. ¿Les parece? Ilania Bravo. Sí, profesor. Señorita Bravo, una pregunta. Este cuerpo, que es como un automóvil enganchado con una cuerda en una pendiente, primero, ¿qué tipo de fuerza va a tener? Tiene masa. ¿De tensión? Tiene tensión ya, pero ¿cuál es la más importante? La que tiene todo cuerpo con masa. Gravedad. Gravedad. ¿De dónde es a dónde? Del centro hacia abajo. Muy bien. La primera gran fuerza que hemos estudiado, la fuerza de gravedad. Gracias, señorita Bravo. Ok. Señorita María Campos. Profe, Señorita María Campos, segunda pregunta. Este cuerpo está con una cuerda. ¿Qué tipo de fuerza va a tener? ah, no, Va a tener una fuerza de tensión, recuérdelo. Tensar, porque la cuerda se tensa. Entonces tenemos una fuerza de tensión. ¿En qué dirección? En la dirección de la cuerda. ¿Sí, señorita Campos? sí, dije tensión, pero no estaba segura, pero ya está bien, voy a recordar. Tiene que recordarlo. Segundo, ¿está tocando la superficie, sí o no? Está en contacto con una superficie. Entonces, ¿qué otra fuerza va a tener? Normal. Una fuerza normal. ¿Alguien me podría decir esa fuerza normal en qué dirección va? Hacia abajo. ¿Hacia arriba? A 90 grados de la superficie. Muy bien. Señorita, aquí le había preguntado Campos. Muy bien. Y la señorita, la que me acaba de responder es Torres. Torres. Ya. Listo. Forma 90 grados con la superficie. Eso significa que nosotros ya tenemos nuestro diagrama casi hecho. ¿Sí? ¿Qué hay que recordar? ¿Qué hay que recordar todas las veces? Por eso lo pongo en un cuadrito. La fuerza de gravedad del centro hacia abajo. Todas las veces. Todo cuerpo con masa, del centro hacia abajo. Profesor, ¿no puede ir a la derecha? No. ¿No puede ir a la izquierda? No. Del centro hacia abajo. Es ley. La fuerza normal es aquella que está con la superficie formando 90 grados intentando que no la aplaste. O sea, si tú tienes ese bloque, el bloque va a estar sobre la superficie, golpeando, inclinándolo, ¿no? De la superficie yo estoy acá y esto lo empuja hacia abajo. Entonces, como el cuerpo no quiere romperse, genera una fuerza normal formando 90 grados. Y por último tengo la fuerza de tensión, que como dijo la señorita, es porque hay una cuerda. Y como hay una cuerda, la fuerza de tensión va en toda la cuerda. Profesor, ¿nada más? ¿Eso es todo lo que necesito de los diagramas de cuerpo libre? No, hay algo más. Este es el ejemplo anterior. Aquí, ¿qué nos falta? Nos va a faltar este ángulo que está acá. Profesor, ¿y por qué es importante este ángulo? Porque nosotros tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre aparte, no aquí, no sobre la figura. Tenemos que dibujarlo aparte. Para esto vamos a dibujar dos ejes, ¿sí? Y yo quiero dibujar los ejes y que ustedes me digan la cantidad de fuerzas que están sobre los ejes, ¿sí? Voy a dibujar un eje horizontal y un eje vertical. Siempre me salen chotos. Pregunta, señoritas, ¿cuántas fuerzas están sobre los ejes? Una. ¿Quién dijo? Galdós. Galdós, ¿ya? Señorita Galdós, una. ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad. Es la única fuerza que está sobre... ¿No son 3? No, pero o sea, sobre este eje, estos ejes naranjas, ¿cuántas fuerzas están? Porque las otras están oblicuas. O sea, ¿cómo puedo decirlo mejor? ¿Cuántas fuerzas están dibujadas sobre estas líneas? La fuerza neutral. Si vemos sobre estas líneas, la única fuerza es la gravedad, porque la normal está aquí, está diagonal. Y la fuerza de tensión también. ¿Se entiende esa parte? Sí. Y ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? No, ¿Quién dijo no? yo, profesor Apellido. Álvarez. Ya, señorita Álvarez. Voy a volver a borrar.
Lo que pasa es que para poder hacer bien el diagrama, tenemos que dibujar ejes, dos ejes que formen 90 grados, para poder dibujar las fuerzas encima de estos ejes, ¿sí? Voy a dibujar dos ejes naranjas más delgaditos, porque se veían muy chuscos esos. Voy a dibujar un eje horizontal, este es el eje horizontal, ¿sí? Y un eje vertical. Ya, voy a moverlo un poco más acá. Señorita, pregunta. Si usted ve, acá hay tres fuerzas, ¿no? La fuerza de gravedad, la fuerza normal y la fuerza de tensión. Señorita Álvarez. Ujú. ¿Cuál de esas tres fuerzas está sobre los ejes? O sea, sobre la línea naranja. Ahí a la fuerza de gravedad. ¿Y las otras dos fuerzas están sobre o están oblicuas? Son oblicuos al eje. Ujú. Bien. Profe, entonces, ¿así voy a dibujar? No. Entonces, ¿para qué lo hace? Para que entiendan la diferencia. Yo voy a dibujar ahora dos. Ese eje que tenía lo voy a rotar. Uno paralelo al plano y otro perpendicular, formando 90 grados. ¿Sí? Voy a hacer mi pregunta, señoritas. En este caso, en mis ejes, ¿cuántas fuerzas están sobre los ejes? Dos. Fuerza de tensión y fuerza normal. Bien, hay dos fuerzas. Escuché a tres señoritas. Yo les voy a poner sus puntos ahorita. Ya, listo. Hay dos fuerzas. En este caso está la tensión y la normal. Esta es el tipo de eje que vamos a tomar. Siempre que vamos a dibujar nuestros ejes, hay que buscar el eje en donde esté la mayor cantidad de fuerzas sobre los ejes. En el caso que hicimos la horizontal y la vertical, nuestros ejes solamente tenían una, la fuerza de gravedad. Pero ahora, cuando lo hemos rotado, ¿cuántas fuerzas tiene? Dos, la tensión y la normal, dejando la gravedad oblicua. Este va a ser nuestros ejes. ¿Qué hacemos? Dibujamos nuestros ejes, bonito, los dibujamos aparte, o sea, tenemos la figura, en otro lado dibujamos los ejes y decimos, la tensión, rótenlo, o sea, de donde están, mírenlo como que volteado. Pregunta, ¿esta tensión hacia dónde está yendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Derecha. ¿Nadie dice izquierda, todas derecha? ¿Sí? Entonces, mi tensión va a dibujarse hacia la derecha. Esta fuerza normal, le voy a preguntar. Señorita María Fe Fuentes. María Fe. Sí, profe. Señorita María Fe Fuentes, una pregunta. ¿Esta normal está yendo hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces dibujo mi normal del centro hacia arriba, mi tensión del centro a la derecha. Gracias, señorita Fuentes. Y por último, señorita Milagros, Jorge. Dije, por favor, que ahora sí te dije por el nombre que sí te gusta. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ahora sí. Señorita Milagros, ¿esta fuerza de gravedad está yendo hacia dónde? ¿Abajo? Pero, o sea, en función de los ejes, que este es el eje horizontal y vertical, ¿está yendo sobre uno de los ejes o está yendo oblicuo a los ejes? Mire, este es el ¿Oblicuo? eje oblicuo, muy bien. Pero yo lo puedo dibujar oblicuo porque va hacia abajo y hacia la izquierda, pero falta algo aquí, falta el ángulo. Y aquí es donde quiero que me sean sinceros. ¿Saben propiedades de triángulos? Más o menos. Ya. Para todo triángulo, por favor, atentas, para todo triángulo que forma 90 grados aquí, y yo trazo otro valor que va a formar 90 grados aquí. ¿Dónde está esto? Ya está. El ángulo de esta esquinita, el ángulo teta, por ejemplo, va a ser igual al ángulo de esta esquinita. Va a ser ángulo teta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profesor, ¿y para qué me sirve ese triángulo? Si vemos aquí, voy a estirarlo un poquito a este ángulo que está acá.
estos ejes siempre van a formar 90 grados. Y de aquí abajo va a formar otros 90 grados. ¿Se entiende? Sí. Es este mismo triángulo, ¿sí o no? Sí. Entonces, como es el mismo triángulo, este teta que está aquí se va a trasladar acá. ¿Sí? Todo este teta. Profe, pero no es lo mismo, está solamente hasta acá. No te preocupes, es lo mismo. No te estreses. Es lo mismo, es lo mismo. Igualito, igualito, no hay problema. Este teta que está aquí se traslada acá. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente paso. Señoritas, ¿nada? ¿Sí se entendió? Sí, sí. ¿Puedes repetir lo del triángulo, por favor? Ya. Cuando yo tengo un triángulo que forma 90 grados en una esquina y yo trazo otra línea que también forma 90 grados con esta línea más grande, con la hipotenusa, este ángulo teta que está acá lo puedo trasladar aquí. Es exactamente el mismo ángulo, ¿sí? No me gusta usar fórmulas, pero creo que es una buena forma de que lo vean. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. Ya. Sí, profe. Este triángulo que está aquí se encuentra aquí. Es este triángulo de negro. ¿Por qué? Porque este triángulo grande forma 90 grados justo en el centro de los ejes. Y del centro hacia abajo también forma 90 grados. ¿Sí? Dígame que sí, porfa. Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como forma 90 grados, tiene este mismo triángulo, es este que está acá. Y como este ángulo vale teta, este ángulo interno de la esquina también va a valer teta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, como este ángulo vale teta y este ángulo vale teta, Profe, lo veo congelado. ya. Si no salga igual entra, señorita Pizarro. Vamos a tener que explicar rapidito esto. Bien. Como este vale teta, yo puedo poner desde la gravedad hasta el eje vertical, desde la gravedad hasta el eje vertical, mi ángulo teta. Prácticamente lo que he hecho es, de un lado lo he movido al otro, y con eso que he movido, puedo dibujar en función a este ángulo. Hasta ahorita, con lo que acabo de explicar, ¿se entendió? Sí. Todavía no ha entrado la señorita, ay, ¿cómo se apellidaba? Pizarro, creo. Yo entendí más o menos, pero siento que si lo vería no lo podría hacer sola. Tranquila, vamos a revisar todavía problemas de este tipo, no te preocupes. La idea es que siempre que vean este plano inclinado, o sea, para hacerlo más sencillo, este ángulo de la esquina va a ser igual a este ángulo de esta esquina. Nada más, es lo único que tienen que saber, ¿sí? O sea, este ángulo de acá, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo que está acá. Nada más. ¿Y qué es lo que hago a la hora de graficar? Esta fuerza de gravedad forma un ángulo teta con este eje vertical. Cuando lo dibujo, este ángulo, esta gravedad forma un ángulo teta con la vertical. Ya está, nada más. Solamente es dibujar. Hasta ahorita, ¿se entiende? Sí. Señorita Gabriela Pizarro. Aquí estoy, ya pude entrar, pero... ¿Sigue viendo No. todo congelado? O sea, en su pantalla sí, pero a usted sí lo veo. Justo lo que no quiero que vean. Quiero que vean el trabajo. Bien. Lo importante es que cuando tengas un triángulo o una pendiente, este ángulo teta que está en esta esquina lo puedes trasladar aquí. Nada más. ¿Por qué? Porque es una propiedad de los triángulos. Entonces, siempre que tengan una fuerza de gravedad, van a ver que se va a formar esto. Esto lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer tres ejercicios sencillos. Bueno, a mi parecer son sencillos, para el de ustedes tal vez es un poquito complejo, pero van a explicar muchas cosas. Sí. Vamos a hacerlo rápido porque nos quedan 6 minutos y más 2 minutos que robé muy seguramente 8, así que vamos a correr. Este bloque que está aquí tiene masa, y como tiene masa, tiene fuerza de gravedad, del centro hacia abajo.
Pregunta, ¿está en contacto con una superficie? Sí. Con el Sí, piso. Sí. Entonces, ¿qué fuerza va a tener? Normal. Normal, de nuestra. Fuerza normal del piso hacia arriba. Ya está. No, tenemos que dibujar nuestros ejes. Si dibujo un eje horizontal y un eje vertical, la normal puedes pegarla aquí, así que no hay problema. ¿Cuántos están en la dirección horizontal? Una. ¿Y en la dirección vertical? Uno. Una. Por si acaso esta normal la pueden mover, ¿ah? Pueden pegarla, sino que yo lo he escrito aquí para que no se vea tan superpuesto, pero pueden pegarla aquí. Ah. Entonces hay dos. Entonces hay dos. Yo le dibujo un poquito más a la izquierda para que no se vea saturada, pero usualmente hay dos fuerzas que van en el eje Y, la fuerza de gravedad y la normal. Entonces, ¿qué dibujamos, profesor? Dibujo mi eje y del centro hacia arriba, mi fuerza normal, del centro a la derecha, mi fuerza externa, y del centro hacia abajo, mi fuerza de gravedad. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Sencillo, ¿sí o no? No es nada del otro mundo. ¿Se entiende hasta ahorita? Sí. Dígame. ¿Qué dijo, profesor? ¿Por qué la fuerza normal se tiene que colocar en la parte de arriba? O sea, ahí en el otro gráfico parece que está abajo, pero en el gráfico que ha hecho acostado lo ha cambiado a la parte de arriba. Los vectores pueden ir en cualquier lugar siempre y cuando no cambie su orientación. Dirección. Si está mirando hacia arriba, yo lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá, lo puedo poner donde yo quiera. Lo pongo aquí porque se entiende mejor, ¿no? Pero a la hora de hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que intentar que todas las fuerzas comiencen desde el centro. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer sumas y restas, y vamos a ver derechas e izquierdas, arriba hacia abajo, es mucho más sencillo verlos todo en el mismo plano. ¿Sí? Okay. Es más que nada sencillez para poder resolver de ahí los problemas. Ejercicio 2. Bien, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un plano inclinado, ¿no? El cuerpo tiene masa, así que va a tener fuerza de gravedad. Está sobre una superficie, así que va a tener fuerza normal. La fuerza normal formando 90 grados. Y tiene un resorte que lo estoy comprimiendo. Así que ¿qué tipo de fuerza va a tener? Elástica. Fuerza elástica. Recuerden, cuando ustedes comprimen un resorte, este va a regresar a su posición normal. Así que tengo mi fuerza normal, formando 90 grados con mi superficie, mi fuerza elástica empujándome. ¿Por qué? Porque yo estoy comprimiéndolo y él quiere irse. Y mi fuerza de gravedad. Ahí están mis tres fuerzas, considerando mi fuerza externa. Pregunta, señoritas. Si yo hago aquí un eje horizontal y un eje vertical, ¿cuántas fuerzas están en los ejes? Dos. Dos. Una. Dos. Una. ¿Cuál es? ¿O cuál? Gravedad. ¿Y el resto de fuerzas? Oblicuas. Están oblicuas. Están oblicuas, están de costado. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, este de aquí no nos va a servir porque solo tenemos una de las cuatro fuerzas. Y si yo lo roto, si yo lo giro, voy a ponerlo de color rosado. Tenemos aquí y aquí. ¿Cuántas fuerzas tengo? Dos. Tres. ¿Qué fuerzas? La normal, la elástica y la externa. Y la elástica externa. Es fuerza externa, fuerza elástica y fuerza normal. ¿Cuál de las dos elijo? ¿La horizontal o vertical o la que ha girado? La que Que ha girado. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza. Tiene tres fuerzas. Tiene tres fuerzas, tiene más fuerzas sobre los ejes. ¿Esto se entiende? No lo veo muy difícil. Sí, se entiende. Se entiende. Entonces, ahora sí voy a borrar los que yo dibujé. Entonces, voy a poner mis fuerzas. La normal, como va hacia arriba, va del centro hacia arriba. La fuerza con la que presiono va hacia la izquierda, así que va del centro a la izquierda. La fuerza con la que el resorte me empuja va hacia la derecha, o sea, del centro a la derecha. Y la fuerza de gravedad está yendo oblicua. ¿Pero con qué ángulo?
como este triángulo que está aquí, por eso le digo, en casi todos los planos inclinados encontramos este triángulo. Entonces, este ángulo que está aquí se traslada a esta parte que está acá. ¿Sí? Siempre que vean un plano inclinado va a pasar. ¿Por qué? Por la propiedad del triángulo. Pero siempre va a pasar esto, que el ángulo se va a mover. Y este ángulo que se ha movido está entre la fuerza de la gravedad y el eje vertical. Entonces, entre la fuerza de gravedad y la vertical, escribo mi ángulo θ. ¿Se entendió? Ese sí suena... suena tengo hambre. Sí. Pero, Sí. profe, ¿por qué eligió el que tiene más fuerzas? O sea, Porque mejor para- es más sencillo de dibujar fuerzas sobre los ejes que dibujar los oblicuos. Porque oblicuo siempre te obliga a tener tu ángulo θ. Así que si no tienes ángulo, imagínate lo difícil. Imagínate, si con 1 es difícil de analizar, imagínate 3. Sería más complicado. Por eso es que nosotros ponemos los ejes de tal manera que las fuerzas se pongan sobre los ejes y podamos dibujarlo más sencillo. ¿Se entiende? Sí. ¿Siempre vamos a hacer eso, profesor? Siempre, porque es más sencillo. Por último, ¿ven? Por eso les dije que me iba a tomar tiempo. Tengo esta esferita. ¿Esta esferita está en contacto con la superficie o no? Sí, Entonces va a tener una fuerza. normal. De gravedad. Como va a tener una fuerza normal, esta fuerza normal va a formar 90 grados con mi superficie y va a ir hacia la esferita. O sea, yo tengo esto que está aquí y esto pegado acá, entonces la fuerza va a ir en esta dirección para que no se golpee. La segunda, este cuerpo tiene peso, así que tiene fuerza de Gravedad. gravedad. Y esto tiene una cuerda, así que ¿qué va a tener? Tensión. ¿En qué dirección? Así. Hacia arriba. Hacia abajo. En la dirección de la cuerda. Piensen, si yo corto la cuerda, ¿qué va a pasar con la esfera? Se cae. Se cae. Así que tiene que ir en contra del movimiento, pero tiene que ir en la dirección de la cuerda. Así que en toda la misma cuerda dibujas tu flecha de tensión. Bien, si yo dibujo aquí ejes horizontal y vertical, ¿cuántas fuerzas tengo? 2. La fuerza normal y la fuerza de gravedad. Si yo lo giro, ¿cuántas fuerzas tendría? Una. Tensión. Entonces, en este caso es más conveniente la horizontal y vertical. Esto los dibujamos así y decimos, la normal iba del centro a la derecha, la gravedad del centro hacia abajo y la tensión oblicua. Y el ángulo... A ustedes les han enseñado la Z, ¿no? El teorema de la Z. Aquí yo tengo... Teorema de la Z. Ya. Aquí yo tengo esta Z, ¿sí o no? Sí. Este ángulo θ se viene aquí, ¿no? Sí. Este es el ángulo θ. Y esta es la tensión con la vertical. Entonces, de la tensión con la vertical, ya está. Y listo. Así se hace. Nada más. Bien. Profesor, entonces, no voy a calcular nada, no vas a calcular nada. No voy a hacer multiplicación de división, no vas a hacer multiplicación de división. Tu tarea de esta semana es dibujar. Hacer flechitas. Nada más. No me van a calcular nada. Lo único que tienen que ¿Puede hacer es explicar la última parte, la de la posición del ángulo? Ah, ya. Esto es por el teorema. Yo lo conozco como el teorema de ejes paralelos, ¿ya? Pero ustedes lo conocen como el teorema de la Z. Yo cuando tengo dos planos paralelos y está cortado por un eje, por una línea entre las dos, el ángulo que se forma aquí, este ángulo interior, θ, va a pasar igual a ser a este ángulo de aquí. θ, ¿sí? Esto es propiedad para todos los vectores, lo siento, para todas las figuras geométricas paralelas. En este caso, si vemos aquí, tenemos un eje paralelo, que es este. ¿Sí? Ya con esto termino. Tenemos un eje paralelo aquí y otro eje paralelo acá. ¿Sí, señorita?
Sí, profesor, gracias. Y aquí tenemos uno que corta. Entonces, por el teorema, por lo que acabo de escribir, este que está aquí, disculpen, este teta que está aquí, se tiene que replicar en la otra esquina de la z, que es este de acá. Luego tú dices, ya, entonces este ángulo también va a valer teta. Voy a borrar todo lo demás, porque eso es solamente para el análisis. Como este ángulo también va a valer teta, digo, de la tensión al eje vertical debe haber un ángulo teta. Entonces, de la tensión al eje vertical debe haber un ángulo teta. ¿Se entendió, señorita? Sí, profesor. Perfecto. Prácticamente todos los problemas son iguales. No es muy complicado. Más que nada es dibujar. ¿Cómo los dibujo, profesor? Copia la imagen. Si la quieres volver a dibujar, vuelve a dibujar. Pero copia la imagen, esta imagen. Por ejemplo, ¿tengo la tarea a la mano? Sí. Para que la vean. Bien. Copian esta imagen. Profe, ¿puede imprimirlo y cortarlo? Sí, puedes imprimirlo y cortarlo, no hay problema. ¿Puede redibujarlo? Puedo redibujarlo, no hay problema. En sus cuadernos, ¿sí? Dibujan las fuerzas sobre esto que está aquí, hacia abajo, hacia la derecha, como les he enseñado. Depende si tiene gravedad, si está en contacto con un cuerpo, si hay tensión. Escriben los ejes. Una ayuda. En esto que está aquí no pueden hacer ejes perpendiculares, ejes girados, porque tú no sabes si de acá a acá forman 90 grados. Así que en ese caso sí es bueno utilizar ejes vertical y horizontal, ¿sí? Truquito, para que no se les olvide. Igual en este caso. ¿Bien? Bien. Entonces, como no puedo utilizar, como lo que ya dibujé mis fuerzas, lo siguiente es dibujar mis ejes. Y una vez que dibujo mis ejes, pongo las fuerzas sobre mis ejes, recordando siempre del centro hacia la dirección que estén yendo. Y si tiene un ángulo, con su ángulo. Y esta sería la respuesta de su tarea. ¿Sí? Profesor, o sea, ¿no calculo nada? No, no calculas nada. Solo me voy a dedicar a dibujar, solo te vas a dedicar a dibujar. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuándo es? Próxima semana. Ah, ya está bien. ¿Eso de mano obligatoriamente o podemos hacerlo otra vez en la computadora? No, esta vez sí quiero que lo hagan a mano. Necesito que tracen. O sea, esta vez sí tienen que aprender a trazar. No es como que con la computadora es más sencillo, lo sé. Pero tienen que aprender a utilizar reglas. No por mí, sino por ustedes. ¿Ah, es a mano entonces? Sí. Usualmente les diría en computadora porque me es más fácil revisar a mí. Pero esta vez sí tienen que hacerlo a mano porque tienen que aprender a dibujarlo con lapiceros. Trazar, utilizar reglas. Tienen que aprender. ¿Sí, chicas? Ya, profe. Bien. Ya, profe. El tema que hemos visto hoy día va a estar en el aula virtual, ¿verdad? Sí, todo lo que hemos visto hoy día va a ser en el aula virtual. Profesor, Dígame. en el ejercicio ese, por la superficie es así, media circular. La superficie es media circular. Van a tener que pensar. No se preocupen, no está tan difícil. Solamente piensen despacio. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Tarea? Esta es la tarea. Ahorita la voy a subir al aula. Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo en la A y en la C? Disculpe. Como tú no sabes si este ángulo de acá a acá vale 90, utiliza tus ejes en vertical y horizontal y utiliza los ángulos que están aquí. O sea, dibuja vertical, horizontal, fuerza, aquí teta, y aquí la otra fuerza teta. Igual acá, vertical, horizontal, y estos ángulos te van a decir cuál es el ángulo entre las fuerzas. Nada más. Así de sencillo. Ya, profe. ¿Algo más? ¿Alguna duda antes de irme? Bien. Eso es todo por hoy. Dígame. En la número F, donde es circular, ahí sí puedo poner ejes, Sí, ahí sí. Ah, ya. Perfecto. No necesitan tampoco decir la respuesta. Yo sé lo que están pensando. Y ahí, sí. Por eso les digo, con calma, háganlo despacio, ¿sí? El lunes, muy seguramente yo voy a tener recuperación, como les comenté, y voy a hacer un poco de movimiento de caída libre y un poco de estática. Más que nada ejercicios, ¿sí? Para que pueda quedar claro el tema. Si desean, vengan. Ya es la hora. Listo. Entonces, chicas, con eso me retiro. Cuídense, nos vemos el viernes, y el viernes hacemos estática con números. Por eso es que quiero que aprendan a dibujar, para que puedan hacer estática con números, ¿sí? Créanme, si saben dibujar, lo otro es más sencillo. Claro. Gracias, profesor. Buen día. Bien, entonces nos vemos, chicas. Cuídense, que tengan buen día. Voy a dejar de grabar.